La carretera cortaba el vacío de la noche como una cicatriz oscura en la piel del mundo. El camión de Jonas rugía sobre el asfalto, sus faros abriendo claros en la densa oscuridad de la vía. Ya estaba acostumbrado a conducir de madrugada. La soledad de la carretera siempre le había parecido una buena compañía. Pero esa noche, algo parecía diferente. El viento susurraba a través de las rendijas de la cabina, trayendo un frío que no solo era físico, sino un aviso ancestral, una llamada de lo desconocido. El silencio era pesado, como si la misma noche contuviera la respiración, esperando algo que aún estaba por venir. Jonas encendió un cigarro y ajustó la radio, girando el dial en busca de alguna estación que rompiera ese mutismo opresivo. Pero solo encontró estática intermitente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Miró por el retrovisor y vio solo oscuridad extendiéndose hacia atrás, un manto negro e infinito. Suspiró y apretó el volante, intentando ignorar el peso invisible que parecía haberse instalado dentro de la cabina, un peso que presionaba su pecho y lo hacía dudar de su propia cordura. La carretera BR 319, en medio de la Amazonía, era famosa por sus historias. Los camioneros veteranos hablaban de sombras que merodeaban por los márgenes de la carretera, susurros provenientes de la selva cerrada, luces flotando como fantasmas sobre el asfalto. Jonas nunca había prestado atención a esas supersticiones, creyendo que la carretera era solo un camino y que los miedos de los demás eran fruto de la fatiga y la soledad. Pero ahora, solo y rodeado por la noche salvaje, sentía que tal vez debería haber escuchado más atentamente. El viento parecía más fuerte, aullando a través de las rendijas de la cabina, como si fueran voces antiguas llamando su nombre. Sintió un nudo en la garganta e intentó apartar los malos pensamientos, pero entonces sus ojos captaron algo adelante en la carretera. Una figura detenida, inmóvil, al borde de la vía, como si le estuviera esperando. Su corazón se aceleró. No era raro encontrar viajeros pidiendo un aventón, pero algo en esa silueta lo incomodaba profundamente. La forma en que se mantenía rígida, como si fuera parte de la propia carretera. La forma en que su sombra se alargaba más allá de lo natural, como si la oscuridad de la noche la absorbiera. En contra de su propio instinto, Jonas redujo la velocidad. La figura se movió lentamente, como si estuviera esperando el camión. Cuando los faros iluminaron su rostro, Jonas sintió su estómago volverse del revés. Era un hombre alto, delgado, con la piel demasiado pálida para esa región. Su ropa parecía mojada, goteando un líquido oscuro que se esparcía sobre el asfalto como una mancha viva. El camionero sintió un frío cortante subir por su espina dorsal. Algo dentro de él gritaba que siguiera adelante, pero sus músculos parecían estar congelados. La figura abrió una sonrisa. No era una sonrisa común. Era algo torcida, demasiado ancha, como si su boca se extendiera más allá de lo que era humanamente posible. Sus dientes eran finos, agujas blancas brillando bajo la luz pálida de los faros. De repente, la radio crujió, rompiendo el silencio sofocante. Sonidos distorsionados resonaron a través de los altavoces, como susurros superpuestos, voces sin dueña hablando en un idioma imposible de comprender. El miedo creció dentro de Jonas como una bestia, un terror irracional que apretaba su garganta y hacía que todo su cuerpo se erizara. Intentó pisar el acelerador, escapar de esa visión insana, pero su pie estaba paralizado. La figura rió, un sonido gutural, resonando en la noche como un trueno sordo. Luego, sin previo aviso, comenzó a moverse, no caminando, no corriendo, sino deslizándose sobre el asfalto, como si no tuviera peso, siguiendo la velocidad del camión. Jonas jadeó, los ojos muy abiertos, las manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudos de sus dedos se pusieron blancos. Eso no era posible. Nada humano podía moverse de esa manera. Nada vivo. Miró hacia adelante, obligándose a mantener el control. Pero entonces, el camión empezó a perder fuerza, como si algo estuviera absorbiendo su energía. El motor tosió, falló. Jonas maldijo, golpeó el tablero, sudando frío. La oscuridad a su alrededor parecía más densa, viva, como si estuviera cerrándose sobre él. Luego, el camión se apagó por completo. El silencio fue absoluto. Ningún sonido de motor, ningún faro iluminando la carretera. Solo la oscuridad impenetrable y el sonido de su propia respiración desbocada. La radio volvió a crujir, pero ahora con más claridad. Voces, muchas voces. Algunas suplicaban, otras reían, otras murmuraban su nombre. Un escalofrío profundo recorrió su espina. La puerta de la cabina golpeó. Algo o alguien estaba afuera. Jonas no quería mirar,
pero sabía que debía hacerlo. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. Allí estaba él, el hombre de antes. Su sonrisa ahora aún más ancha, los ojos negros como pozos sin fondo. Golpeó la ventana 3 veces. Toc, toc, toc. Jonas sintió que el aire escapaba de sus pulmones. La piel de su nuca hormigueaba con una sensación primitiva de terror. El instinto le gritaba que huyera. Pero, ¿a dónde? Estaba atrapado dentro de su propia máquina, una prisión de metal engullida por la nada. Intentó arrancar el camión nuevamente, girando la llave con tanta fuerza que casi la rompió. Nada. La radio subió de volumen, las voces gritando desesperadamente. El hombre de la sonrisa ancha comenzó a trepar por el costado del vehículo, sus manos largas y delgadas clavándose en la carrocería con una fuerza absurda. Su rostro apareció en el parabrisas, mirando hacia adentro, como si estuviera estudiando a Jonas, saboreando el miedo que escurría de él como sudor. Jonas hizo lo único que pudo. Tomó su linterna y la encendió, apuntando directamente al rostro del ser. Por un momento, pareció encogerse, emitiendo un ruido agudo y terrible, como un animal herido. Jonas aprovechó la distracción y trató nuevamente de arrancar. El motor rugió. Aceleró, lanzando el camión hacia adelante. Algo se soltó y cayó sobre el asfalto, pero él no miró atrás. Corrió por la carretera como un hombre huyendo de su propio destino. Solo se detuvo cuando vio una estación de servicio más adelante. El lugar estaba vacío, pero las luces estaban encendidas. Detuvo el camión y salió, aún temblando. Entró en la tienda de conveniencia, buscando a alguien, a cualquiera. El dependiente, un hombre anciano de mirada cansada, levantó los ojos del mostrador. «¿Lo viste, verdad?», preguntó el hombre, sin emoción en su voz. Jonas vaciló. «¿Qué?». El hombre de la sonrisa ancha. Su corazón casi se detuvo. «¿Sabes algo sobre él?». El viejo asintió. «Todos los que pasan por aquí saben. Algunos sobreviven para contar. Otros no». Jonas sintió su estómago revolverse. Miró hacia afuera, hacia la carretera desierta. El miedo aún lo envolvía como una segunda piel. Tomó un café, tratando de apartar el temblor de sus manos. Pero en el fondo, lo sabía. Eso aún no había terminado. La carretera nunca olvida a aquellos que cruzan sus límites. Y él había sido marcado. La carretera seguía extendiéndose frente a él, un hilo invisible cortando la vastedad del bosque, como una herida que nunca cicatriza. Jonas intentaba convencer a sí mismo de que lo que había vivido esa noche era solo fruto de su mente agotada, una combinación de soledad y cansancio, una ilusión de un hombre que había viajado durante mucho tiempo sin descanso. Pero los ojos del hombre de la sonrisa ancha aún estaban grabados en su memoria, el sonido gutural de su risa resonando en sus oídos como un mal que se arrastraba por dentro. Sabía que no estaba solo. Nunca lo había estado. Algo lo acompañaba, algo que ya no podía ignorar. Cuando miró por la ventana de la tienda de conveniencia, la oscuridad de la carretera parecía más densa, más palpable, como si estuviera viva, observándolo. El viejo detrás del mostrador parecía esperar la pregunta que aún no se atrevía a hacer. «¿Quién es él?». Jonas finalmente preguntó, con la voz áspera, como si algo apretara su garganta. El hombre anciano lo miró con una serenidad inquietante, como si ya supiera que ese momento llegaría. «¿Realmente quieres saber?», preguntó, sus palabras simples pero cargadas de un peso antiguo. Jonas sintió pavor aumentar en su pecho, pero algo dentro de él lo obligó a continuar. «Sí, necesito saber». El viejo asintió lentamente, como si estuviera preparando una historia que ya había contado muchas veces. «Él no es humano. Nunca lo fue». Hizo una pausa, sus ojos cansados volviéndose sombríos. «El hombre de la sonrisa ancha, él es el alma de la carretera». Jonas tragó saliva, tratando de procesar esas palabras. ¿El alma de la carretera? El viejo sonrió, pero era una sonrisa triste, amarga, como si hubiera visto demasiado. La BR-319 no es solo una carretera. Lleva el peso de todo lo que la atraviesa. Espíritus perdidos, almas errantes, maldiciones que se enraizan en la tierra. El hombre de la sonrisa ancha es uno de esos espíritus. Se alimenta del miedo, de la soledad de los viajeros, y los guía hasta su fin. Aquellos que cruzan su camino, si no logran escapar, se convierten en parte de la carretera, atrapados allí para siempre. Jonas miró la carretera oscura afuera, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sintió el peso de esas palabras, como si se hubieran clavado en lo profundo de su alma. «¿Y yo? ¿Qué me pasa?».
El viejo no respondió de inmediato. Solo observó a Jonas con una mirada pesada, llena de una sabiduría amarga que parecía haberse adquirido a lo largo de toda una vida de sufrimiento y pérdida. Cuando habló, su voz fue baja, como un susurro que nadie más escucharía. Ya has sido marcado. Ya no hay vuelta atrás para ti, joven. Una vez que el hombre de la sonrisa ancha ve a alguien, nunca los deja ir. Serás perseguido hasta el fin de tus días, hasta que la carretera te consuma por completo. Jonas trató de tragar el miedo que se formaba en su garganta. Se levantó abruptamente, el corazón latiendo con fuerza. Pero yo salí. Escapé. Lo logré. El viejo movió la cabeza lentamente, como si lamentara la ilusión de Jonas. Puedes haber huido de él, pero la carretera te reconoció. Ella te vio. Y, así como recuerda a todos los que cruzan su camino, nunca te olvidará. El hombre de la sonrisa ancha no te dejará ir. Te seguirá hasta el fin del mundo, hasta la última esquina que gires. Jonas sintió el miedo crecer dentro de él, un pavor primordial que apretaba su garganta. Quería correr, irse de allí, pero sabía que eso no serviría de nada. Ya estaba atrapado, de alguna manera. Se había convertido en parte de algo que no comprendía, algo más antiguo y más oscuro que cualquier cosa que hubiera enfrentado. De repente, la radio de la tienda comenzó a hacer ruido nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Voces distorsionadas, murmullos incomprensibles, como si vinieran de un mundo más allá del suyo. Jonas se dio la vuelta, sus ojos fijos en la pantalla, pero no había nadie allí, solo el ruido y las voces que parecían llamarlo. ¿Oyes eso?, preguntó, con la voz temblorosa. El viejo miró la radio, como si el sonido fuera una presencia familiar. No es la primera vez que alguien escucha esas voces. Siempre vienen cuando alguien ha sido marcado. Son las almas perdidas, aquellas que el hombre de la sonrisa ancha llevó a la carretera. Jonas dio un paso atrás, su cuerpo encogiéndose ante la idea de que estaba rodeado por todas esas almas condenadas. ¿Y qué les pasa? ¿Se quedan allí para siempre? El viejo sonrió amargamente. Se convierten en parte del ciclo. El hombre de la sonrisa ancha se alimenta del miedo, pero también del dolor. Se nutre de la soledad de los viajeros, y así, esas almas siguen vagando, intentando encontrar una manera de escapar, de salvar a quien todavía pueda ser salvado. Jonas sintió una ola de desesperación apoderarse de él. No podía entender cómo eso era posible. Cómo algo tan maligno y antiguo podía existir en un mundo tan moderno. Pero el miedo que sentía era real. Ya no estaba solo. Algo estaba afuera, esperándolo. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Jonas, la voz casi un susurro. El viejo lo miró con una profunda tristeza. Nada, amigo mío. No hay forma de escapar de lo que ya ha sido sellado. Solo puedes esperar. Esperar hasta que él venga a buscarte. El silencio que siguió fue denso, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Jonas miró por la ventana una vez más, y entonces lo vio. Allí, en la carretera, bajo la luz tenue de la tienda, estaba la figura. El hombre de la sonrisa ancha. Estaba parado, mirándolo. Sus ojos eran negros, profundos como abismos, y su sonrisa ahora era una línea torcida de malicia. Jonas sintió su cuerpo helarse. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba correr, escapar, pero no sabía a dónde. El viejo parecía leer sus pensamientos. Puedes intentar huir, pero él te seguirá. La carretera nunca olvida. Él nunca olvida. Y entonces, antes de que Jonas pudiera reaccionar, la figura del hombre de la sonrisa ancha comenzó a moverse, deslizándose hacia la tienda, con pasos que no tenían sentido, como si el tiempo a su alrededor se estuviera estirando, como una sustancia viscosa. Jonas dio un paso atrás, su cuerpo temblando. El viejo solo observaba, como si supiera que su elección ya había sido tomada. El hombre de la sonrisa ancha se acercó más, sus ojos ahora fijos en Jonas, y el camionero sintió un escalofrío congelar sus venas. Ya no había escape. La carretera lo había llamado, y él ahora era parte de ella. Jonas sintió el sudor frío correr por su frente, la respiración agitada, su cuerpo paralizado por la parálisis del miedo. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en el hombre de la sonrisa ancha, cuyos pasos se arrastraban lentamente, sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera ningún significado para él. La sonrisa del hombre parecía crecer aún más, una expresión deformada de puro placer ante el pavor de Jonas. Era como si lo hubiera sido hecho para eso, para perseguir y consumir. El viejo detrás del mostrador,
que parecía comprender todo lo que sucedía, ahora miraba con una tristeza infinita. No podía salvar a Jonas, ni ofrecerle una escapatoria. Él ya había visto eso antes, incontables veces. La carretera siempre cobra su precio, dijo, con voz cansada y resignada. No importa cuánto intentes huir, ella siempre te encontrará. Jonas dio un paso atrás, instintivamente, pero el suelo parecía ceder bajo sus pies. La sensación de ser arrastrado hacia la oscuridad era tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. La figura del hombre de la sonrisa ancha se acercaba, deslizándose con una fluidez imposible, sus ojos nunca apartándose de Jonas. El aire parecía pesado, y lo único que podía escuchar era el sonido de sus propios latidos del corazón, cada uno resonando más fuerte que el anterior. Intentó correr, intentar cualquier cosa para escapar, pero sus piernas estaban firmemente plantadas en el suelo, como si la misma tierra lo estuviera reteniendo. Gritó, un grito de desesperación que reverberó en las paredes de la tienda, pero fue engullido por la oscuridad. La calle fuera de la ventana parecía extenderse para siempre, y el hombre de la sonrisa ancha ahora estaba frente a él, sus dientes blancos como cuchillas cortando la oscuridad. De repente, el hombre habló. Su voz era un susurro cortante, como un viento gélido atravesando la piel. Ahora eres mío, Jonas. La carretera nunca olvida a los que cruzan sus límites. Y entonces, en un movimiento brutal, extendió la mano y tocó el vidrio de la ventana. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Jonas, y sintió un dolor insoportable en la cabeza, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Quiso gritar, pero su voz ya se había perdido. La sonrisa del hombre creció aún más, transformándose en una línea macabra de pura locura. Jonas ya no pudo distinguir dónde terminaba su carne y comenzaba la oscuridad. Su visión se nubló, el mundo a su alrededor se deshizo, y lo único que quedó fue el vacío negro y eterno de la carretera. Sintió su cuerpo distorsionarse, siendo arrastrado hacia algo mucho más grande que él, mucho más antiguo. La carretera lo había marcado. Ya no era un simple camionero, sino un alma errante, perdida para siempre. El viejo detrás del mostrador ya no lo miraba. Sabía que era demasiado tarde. La carretera nunca perdona. Y Jonas ahora era parte de ella, condenado a vagar eternamente con los otros, atrapados en el ciclo inmutable que ella había creado. A la mañana siguiente, los conductores que pasaban por la BR 319 nunca volvieron a ver el camión de Jonas. La estación de gasolina estaba cerrada, pero el viento aún aullaba por la carretera, como si contara historias sobre aquellos que se atrevieron a desafiar la carretera. Y en algún lugar, en la oscuridad que se extendía infinitamente hacia adelante, la sonrisa ancha del hombre todavía esperaba, ansioso por marcar otra víctima, otro alma perdida de la que alimentarse del miedo, la desesperación y la soledad. La carretera nunca olvida. Siempre encuentra a aquellos que cruzan sus límites.